Querida gente saludable, hablemos del agua y por qué es tan importante para nuestro cuerpo. Te voy a contar cuál es su función principal en nuestro cuerpo, cómo saber cuánto es lo recomendable beber al día y también te compartiré algunos consejos prácticos por si no te gusta o te cuesta beber un poco más. ¿Listos? Hola a todos, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y para empezar este video te voy a contar una cosa sobre mí. Soy de México y en mi país tenemos la mala costumbre de acompañar las comidas con aguas de sabores, de Jamaica, de limón o alguna fruta. Eso sí nos va bien, porque si no se come siempre con un refresco. La cosa está en que es raro que acompañes las comidas con un vaso de agua sola y creo que por eso beber agua natural cuesta trabajo. Ese era mi caso. Yo de niña no quería beber agua sola, no me gustaba. Incluso cuando la bebía sentía que me daba más sed. Mi salvación es que tenía la fortuna de que mi abuela tenía un árbol de limones, pero si por la razón que sea no había limones, era capaz de ponerle solo azúcar al agua con tal de beber algo con sabor. Fatal, pobre de mi cuerpo. Menos mal que eso ya ha cambiado. Si te pasa lo mismo, espero que con este video te pueda ayudar a cambiar este hábito y si ya consumes agua, enhorabuena por cuidarte y ahora vamos a hablar de por qué es tan importante para nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función principal del agua en nuestro cuerpo? Seguramente has escuchado que nuestro cuerpo está formado por un 50-70% de agua. Es el componente mayoritario en gran parte de nuestras células y por eso juega un papel fundamental en el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. La necesitamos para regular la temperatura corporal. Digamos que se encarga de distribuir el calor desde los tejidos activos hasta la piel. Cuando el cuerpo se calienta mucho, sudamos y este es un mecanismo de enfriamiento y protección para nuestro cuerpo. Por otro lado, el agua es el principal componente de la sangre y el líquido linfático, lo que permite el transporte eficiente de nutrientes a las células. Además, las células de nuestro cuerpo necesitan agua para funcionar correctamente, para mantener su equilibrio interno y para desempeñar sus diversas funciones. Otra de sus funciones es servir como lubricante. Ayuda a mantener elasticidad en la piel, los músculos y nuestros tejidos. Por eso, si te quieres mantener joven, tanto de aspecto físico como a nivel funcional, es importante beber agua. 4. El agua es necesaria para una adecuada digestión y absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal. Y 5. Es importante para la eliminación de desechos y toxinas del cuerpo. Su consumo ayudará a que nuestros órganos encargados de eliminar toxinas, como los riñones, el hígado, las glándulas sudoríparas y los intestinos, funcionen correctamente. Por eso digo que el agua hace que todo fluya. Muy bien, Andrea, pero ¿cómo saber cuánta agua debo beber al día? Determinar la cantidad exacta depende de cada persona y de diversos factores, como por ejemplo el clima. Aquí está haciendo muchísimo calor y deberíamos tomar más que cuando hace frío. También de la actividad física que se realice. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento debe beber más agua que una persona sedentaria. También de la etapa en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, si está en etapa de lactancia o si hay alguna patología en concreto. Para determinar la cantidad aproximada hay varias fórmulas. Aquí te comparto una sencilla que consiste en multiplicar tu peso por 30 o 35 mililitros. Lo que salga sería una buena medida. O si te quieres ir por la vía fácil, con tomar aproximadamente 8 vasos al día, pero repartidos, sería suficiente. Y ahora vamos con los consejos prácticos para que no te pase como a mí cuando era chiquita y bebas suficiente agua. Lo primero, que siempre esté al alcance de tu vista. Puedes tener un vaso o incluso una botellita siempre junto a tu lugar de trabajo, la cama o incluso cuando salgas. 2. Establecer recordatorios o rutinas. Por ejemplo, beber siempre un vaso al despertar o después de cada vez que vayas al baño o cada vez que pases por la cocina o incluso puedes configurar recordatorios en tu teléfono o utilizar aplicaciones que ayudan a mantener un seguimiento regular en su consumo. 3. En lo que te acostumbras, puedes intercalar el agua natural con agua saborizada. Puedes agregarle sabor natural con rodajas de limón, menta, pepino o frutas como fresas o naranjas, pero mejor si no le pones azúcar. 4. Tener una medida diaria. Por ejemplo, tener una botella de 1 litro y ponerte como objetivo beber una en el transcurso de la mañana y otra por la tarde. Y 5. Ir poco a poco, sobre todo si no bebes mucha agua. Con ir incrementando la cantidad poco a poco es suficiente hasta que formes el hábito. Espero que te haya servido este video, se lo puedes enviar a alguien que sabes que le cuesta beber agua y si te gustó te agradecería que me dejes un me gusta porque así me ayudas a seguir creando más contenido. Si tú conoces algún otro truco, déjamelo en los comentarios y si quieres que te envíe este otro video con consejos para tu dieta, déjame una carita en los comentarios y te lo mando. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.